Muy bonita tarde, queridas ovejas negras. ¿Cómo están? Feliz día, feliz jueves. Saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Para donde quiera que estés, hay mucha comunidad aquí de muchos lados, de muchas partes del mundo. Pues yo te doy la bienvenida. Hoy quiero venir a hablarte, obvio, de constelaciones familiares, como ya te pongo ahí en el letrerito, que ya saqué mi letrero para hacer este en vivo. Pero quiero hablarte de un proceso muy importante dentro del camino de constelarnos, que es el tomar a mamá. Hay diversas teorías y hasta mala interpretación al respecto. Yo hoy te quiero compartir brevemente, rapidito, no me voy a tardar mucho porque tengo sesiones ahorita por la tarde pero no quiero dejar pasar este momento porque además en México celebramos en mayo el Día de la Madre y está como esta sintonía desde que empieza este mes como a sintonizarnos como en ese vínculo tan importante, tan especial, como dicen las constelaciones. Es el vínculo más especial que tenemos a lo largo de nuestra vida, incluso más especial que la pareja, es más especial que la pareja. Entonces es un vínculo complejo. Escuchaba en una clase a una maestra que decía que tomar a mamá implica un camino de duelos, de despedidas. Este duelo tiene que ver con las ilusiones, con las expectativas que le imponemos a las madres. Hace un par de años leí un libro que les recomendé el día de ayer que se llama Sanar la herida materna. Y en el camino del desarrollo personal encontramos muchísimas propuestas, talleres, opciones para ir a trabajar ese vínculo, pero muchas veces lo hacemos desde un lugar en donde nos sentimos la responsabilidad del 100% de la sanación de ese vínculo, pero también nos sentimos a veces con culpa de no lograrlo. Muchas veces llegamos a las constelaciones queriendo sanar ese vínculo y nos encontramos con que la reconciliación es difícil, es compleja debido al nivel del trauma, debido a la calidad de los intercambios que ha habido en el dar y el recibir con respecto a las madres y a los hijos. Entonces creo que el arquetipo materno está no solamente visto desde un lugar muy patriarcal, muy machista, sino que también como hijos vamos adquiriendo estas mismas expectativas de lo que debería de ser mamá y cómo a veces proyectamos en ellas cosas que no pueden hacer. Le damos un lugar de diosas, lo comparamos como Dios. Recuerdo una constelación en la que yo participé, como participante estaba en esa ocasión y estaban constelando a una persona su vínculo materno y trataba justo de eso, ¿no? De ayudarle a esa persona que estaba constelando a humanizar a su mamá, porque le había dado mucha perfección, mucha exigencia también de cómo se debería de comportar su madre, y eso es mucho peso para las madres. También he observado que es más fácil que perdonemos a los padres que a las madres les exigimos más. Esa también es una conducta machista dentro de los sistemas y también como hijos la tenemos. Y bueno, hoy quiero ir clarificando qué implica tomar a mamá, cómo es el camino de tomarlo también y cuándo a veces las reconciliaciones no son posibles, como decía anteriormente, por el nivel del trauma. A veces la separación es parte de la relación. La maternidad también tiene fecha de caducidad. Y a veces no respetamos esos ciclos porque por tradición, por creencias, incluso por religión, que la religión desde mi punto de vista, creo que tergiversa muchísimo lo que es ser hijos. O sea, los roles están sumamente tergiversados y muy confundidos, los conceptos del amor, los conceptos de, por ejemplo, esto que decimos en constelaciones, honrar a tu madre, honrar a tu padre. Por ejemplo, en la religión se impone más como como no voy a decir nada, no voy a poner límites, aunque mis padres estén equivocados, aunque lo que estén haciendo me haga daño, me transgreda, me afecta en diversas áreas de mi vida. No puedo decir nada porque son mis padres, no puedo cuestionarlos. Esto es una creencia muy de la religión, muy del patriarcado también. Cuando llegas al campo de las constelaciones te das cuenta que es posible amar con límites. De hecho, justamente los órdenes del amor
que nos ofrecen o nos enseñan las constelaciones familiares, estos órdenes sistémicos que precisamente permita que el amor y la vida fluya a través de nuestros vínculos. A veces las relaciones con las madres son complicadas. Esta frase la escuché a una maestra y decía que hay madres fáciles, hay madres difíciles, igual como hay personas fáciles, hay personas difíciles de sobrellevar. Y lo difícil de nuestra personalidad, el que a veces sea difícil sobrellevarnos, ya sea que seamos madres, seamos hijos, seamos pareja, proviene muchas veces del dolor que estamos enmascarando a través de esa dureza, del dolor que estamos enmascarando a causa de ese trauma vivido y que por sobrevivir nos convertimos en personalidades frías, violentas, controladoras. Y vemos estas conductas en las madres también. Las madres no son perfectas porque son humanas. El creer que no se pueden equivocar, que no tienen derecho a hacerlo, que se les exija demasiada perfección, es algo que también afecta muchísimo nuestros vínculos, nuestras relaciones. Pues hoy te quiero hablar de todo eso. Voy a darle la vuelta aquí a la cámara para ver hacia los muñequitos, porque también hablando con respecto a la fecha de caducidad que hay en el arquetipo materno, en la función materna, mejor dicho, la función materna tiene fecha de caducidad. Nosotros tomamos de nuestra madre cuando somos niños y hay una fecha límite para tomar lo que nos da. Una vez que esa fecha se cumple, la madre, aunque siga dando, los hijos ya no pueden tomar. Porque si toman, se crea una deuda sistémica. Esa deuda sistémica en el exceso de tomar a mamá, vemos de pronto estas dinámicas en el sistema. La madre da todo, es abnegada, se sacrifica, se olvida de ella, no ama con límites. Es un desorden que encontramos muy comúnmente en sistemas familiares. Entonces, cuando somos adultos, cuando llegamos ya a la etapa de la vida donde ya podemos solos con nuestra vida, lo que toca es que mamá nos entregue esa responsabilidad para asumirla por nosotros mismos y luego vivir con todo lo que ello implica, con responsabilidad y con consecuencias de cada decisión que vamos tomando a partir del momento que mamá reconoce que ha llegado el tiempo de soltar a los pollos para que se vayan a volar, ¿no? Entonces, a veces las madres en su deseo de ser perfectas, de ser buenas madres, de darlo todo, porque así también se les enseñó, venimos de sistemas muy desequilibrados, muy machistas, muy también desde esta idea del sacrificio y del sufrimiento, de la abnegación, del drama, que no nos permitimos amar con límites. Y hay frases que de pronto suenan dentro del campo de la constelación que dice: yo les di todo a mis hijos, les doy todo, son todo para mí, son mi mundo. Ser mamá para mí es lo más importante en este mundo. Cuando las madres se olvidan de los otros aspectos de su vida y encausan toda su vida a ser madres, cuando llega el momento que los hijos necesitan separarse de mamá para continuar con la vida, lo que sucede es que no puede por miedo y también por resistencia a ver lo vacía que está su vida por dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos, sin poner límites, sin cuidar también su vida personal. A veces descuidan su salud, sus descansos, a veces ni siquiera respetan sus horas de alimentos. O sea, van vaciándose tanto que terminan con enfermedades o también terminan atando a sus hijos, convirtiéndolos en esas anclas que les ayudan a ellas a seguir subsistiendo, a seguir viviendo, porque no encuentran otra manera de encontrarle un sentido a la vida. Hay madres que están así, programadas a que el sentido de su vida gira alrededor de sus hijos. El problema, oveja negra, con todo esto es que los hijos crecen con un sentimiento de inutilidad y de deuda. Mamá me dio tanto, me dio demasiado, me dio en exceso, me sobreprotegió a un nivel que ahora no puedo sin ella,
que no desarrollé mi capacidad de darme cuenta que puedo sola o solo con la vida, que no la necesito para resolver mis problemas, que no tiene ni siquiera que pagar mis deudas. A veces encontramos en los sistemas hijos que se convirtieron en parásitos y esto suena terrible, suena feo, ¿cierto? El reconocernos en ese lugar de decir, híjole, soy un parásito, no puedo sola, no puedo solo, siempre tiene que estar mi mamá o mi papá apoyando, ya debería de estar yo viviendo por mis propios medios y no lo puedo hacer porque hay un amor desordenado, hay un amor excesivo, hay un exceso de dar que genera una deuda. Otras consecuencias del exceso de dar, oveja negra, para que te des cuenta y te revises en tu dar, es que los hijos se enojan mucho. Hay un momento en que los hijos empiezan a separarse de sus padres, a reclamarles a sus padres por el exceso de dar, porque eso te decía anteriormente, genera una deuda sistémica. Llega un momento en que ya cumplió la función materna, todo lo que tenía que hacer ya está, ya se cerró el periodo, el ciclo de maternidad ya se cerró y ahora lo que corresponde según el orden y la ley de la vida es que salgamos por nuestros propios medios a buscarnos la vida, buscar nuestro destino, nuestro lugar profesional, nuestros propios recursos, nuestro patrimonio, todo eso, ¿no? Y muchas veces no se puede hacer porque los hijos se sienten en deuda. Hay una frase que escuché dentro de la visión de Hellinger, que esto lo leemos por ahí en algunos de sus libros, que dice que cuando los hijos recibieron demasiado, esta deuda, este querer devolverles a los padres, hacen que al mismo tiempo renuncien a lo que se les dio. ¿Por qué? Porque dicen los hijos, a este precio lo que me dio es demasiado. No lo puedo devolver con nada. Hay otra frase de la ley del equilibrio que dice, a veces la forma de compensar la deuda, de saldar la deuda es con la separación. Y vemos de pronto dinámicas sistémicas donde los hijos se apartan de los padres, se enojan, no les hablan, toman esas distancias, esas separaciones para poder primero encontrarse, encontrar su identidad, encontrar su poder, su propia fuerza. Están con este sentido de que le debo demasiado a mi mamá, ¿cuándo se lo voy a pagar? O sea, todo lo que hizo por mí, la escuela tan cara que pagó, toda la ropa que me compró, a veces les compran muchas cosas de marca, les dan muchos lujos a los niños, a los chavos, porque creen que eso es amor y no sabemos integrar las reglas, la disciplina como parte del amor. A veces traemos como estas memorias de infancia como padres y madres que venimos de sistemas donde nos maltrataron, donde nos excluyeron, donde fueron indiferentes o negligentes, que una forma de compensar a esos niños que fuimos, a esos vacíos que sentimos, es transfiriendo esas deudas emocionales a nuestros propios hijos. Y les damos de más en el sentido de compensar a ese niño que proyectamos, que al final de cuentas es nosotros mismos, pero a través de ellos llenamos esos vacíos personales. Algo muy recomendable antes de ser padres es tomar terapia, oveja negra. Cuando tú estás haciendo ya el plan de tu vida, que dices, yo quisiera realizarme a través de la maternidad y la paternidad, es sumamente importante que lo hagamos desde la vocación. Y cuando me di cuenta todo lo que significaba ser mamá, en ese momento ya estaba pasada la edad, o sea, yo decía, no, si ya no fui mamá a los 35, ya empiezo yo a ponerme en sintonía con otro destino diferente y a hacer lo mejor que puedo con lo que me tocó, como dice la frase sistémica, ¿no? Pero sí hubo un momento que dudaba, sí hubo un momento que esta presión social, hasta la presión de los amigos de pronto, ¿no? De, ay, no, la pareja y la maternidad y los hijos y la casa y el perro y la camioneta y todas esas imágenes perfectas que tenemos y que nos programan en la mente a través de los círculos a los que pertenecemos, la televisión y todo esto, ¿no? Pero fue hasta que entré al campo de las constelaciones, cuando empecé a hacer trabajo de constelaciones, que aprendí todo lo que representa la maternidad de entrada. De entrada es poner en pausa tu vida. Renuncias a tu vida personal para enfocar toda tu energía,
toda tu vitalidad a nutrir esa vida, a nutrirla desde que está dentro. La función materna, te decía en el en vivo de ayer, la función materna es sostener, cuidar y nutrir la vida. Esa es la función materna, ¿no? Entonces, desde que está el bebé dentro de nosotras como madres, como mujeres, ¿no? Hasta ahorita la ciencia no ha avanzado para que los hombres se puedan embarazar, ¿no? Entonces, esto lo vivimos las mujeres. La paternidad y la maternidad son diferentes, muy diferentes. Cada uno tiene sus desafíos, cada uno tiene su camino y sus complejidades. Pero sí el hecho de que nosotros estamos dando muchísimo de nosotras mismas al momento que estamos sosteniendo la vida dentro de nosotras. Al salir ese bebé de nosotras también implica la lactancia, los cambios hormonales, todo lo que se tiene que recuperar dentro de ti, en tu organismo, cómo a veces le cuesta trabajo a algunas personas, mujeres, a algunas mujeres les cuesta mucho trabajo volver a sentirse ellas. Muchas no lo logran, pasan por depresiones, pasan por muchas crisis emocionales. Creo que también tiene que ver con el duelo de la vida personal. O sea, cómo se alteran también el ciclo circadiano, ya no vuelven a dormir igual, empiezan a llevar estas dinámicas de sacrificio, de primero es el bebé y luego yo. A veces me reportan las mamás, bueno, no me he podido bañar en 2 días, porque no me puedo separar, porque algo pasa, porque va avanzando el tiempo del día y ya cuando acuerdo ya es de noche y ya no hubo tiempo para mí, para esa parte. Es muy difícil el trabajo de maternar y creo que parte de la dificultad es no sentirse apoyada por la pareja que eligen. Vemos en esos campos familiares, tristemente, que hay muchas mujeres que lo están haciendo solas, que solamente el hombre estuvo ahí para concebir, estuvieron ahí solamente para eso, se les acabó el amor, se les acabó la atracción, se les acabó todo ese impulso de conquista y van por lo que sigue, ¿no? Entonces, vemos con tristeza esos sistemas porque también quedan muy afectados por la ausencia materna que provoca la ausencia paterna. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando un padre falta? La mamá tiene que cumplir ese rol de supervivencia. Generalmente los hijos quedan al cuidado de los abuelos o al cuidado de una tía o de un tío, al cuidado del hermano mayor. Hay hijos parentales como consecuencia de todo esto. O sea, realmente la maternidad y la paternidad sí requiere mucha conciencia, mucha vocación, el entender todo lo que va a pasar. Por ejemplo, me decía una persona que constelé hace un tiempo, ¿no? Que acababa de tener bebé y me decía, es que porque nadie te habla de la parte gacha de la maternidad, porque nadie se atreve a decir que en cierto mes de la maternidad te orinas, ya no puedes contener la orina, se te sale, no puedes dormir, todo se siente que estás explotando por dentro. O sea, ella desde este sentido de la experiencia que viví no fue tan agradable. Ama a mi bebé, o sea, lo amo, pero en realidad es muy difícil, es muy duro, es muy a veces demandante. Hoy, además de hablarte de cómo es, qué implica, mejor dicho, hoy además de hablarte de lo que implica tomar a mamá, porque también hay mucha confusión al respecto. También quisiera, si tú estás aquí presente y te gustaría hacer un ejercicio de tomar a mamá aquí con las figuritas. Entonces, bueno, pues quédate, te invito a participar. Ya veo que ahí me están comentando, qué padrísimo. Creo que la educación sistémica es algo que es una herramienta, más que conocimiento. Creo que la educación sistémica que nos aporta tanto la terapia sistémica familiar como la herramienta de las constelaciones, que te decía que la constelación es una herramienta. Yo no le llamaría terapia. Yo le diría una herramienta de la psicología moderna. Eso es para mí constelar, ¿no? Es acceder al campo inconsciente para encontrar lo que está detrás, ¿no? La causa inconsciente, lo que está detrás de eso que quieres resolver, que quieres cambiar, que quieres trascender en tu vida. Y es un proceso, oveja negra. Tomar a mamá es un proceso. Bert Hellinger te decía que tomar a mamá es de todos los días. No es como que fui a una constelación a tomar a mamá y ya todo se arregló, ¿no? Porque a veces llegan con esas expectativas a la sesión, que creen que es una herramienta mágica, que ahorita que vamos a hablar del campo de la mamá, de ese vínculo materno, muchas veces los problemas económicos
tienen origen en nuestros consumos de impulso, ¿no? Y estos consumos de impulso, a lo que también llamamos en la educación financiera las metas a corto plazo, tienen origen en la ansiedad de mamá, en esta hambre afectiva. El primer alimento que buscamos como primario y más importante al salir del útero de mamá es el alimento afectivo. Son sus brazos, es estar cerca de su corazón. Es estar aquí en su pecho, no necesariamente tomando su leche, sino sintiendo su conexión, sintiendo que no nos abandonó, sintiendo que aquí está cerca. Entonces, eso también pudiera representar luego cuando no se logra establecer ese vínculo inmediato, por ejemplo, cuando los nacimientos son traumáticos, cuando se separan madre e hijo, uno se fue a la incubadora y otro se fue a terapia intensiva porque estuvieron en peligro de morir, cuando el bebé estuvo en peligro de morir y se quedó ahí en el hospital y la mamá se fue, surgen estos sentimientos de abandono, y si estos sentimientos de abandono también se van presentando a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Que te decía que hay una etapa para tomar. Entonces los hijos piden y los padres dan, ¿no? Aquí mientras estamos niños, mamá da y los hijos toman. Tomar y recibir es algo diferente. Recibir es de adultos, porque recibir implica responsabilidad de devolver, de reconocer lo que se nos da. De niños no sabemos qué hizo nuestra madre para darnos lo que nos da. No sabemos lo que implica el que ella nos esté dando eso para ella. ¿Qué significa para ella poder tener disponible eso que tiene para nosotros, ¿no? ¿Qué trabajo le representa? ¿Qué carga le representa? ¿Qué emoción le representa darnos, no? A veces encontramos en los sistemas familiares donde la madre le refiere a los hijos el sacrificio que hace por ellos. Esto le impone condiciones a lo que se da, y a ese precio el hijo no lo toma, pero también se queda súper enojado por las condiciones que le pone su mamá, por la culpa que le proyecta a causa del exceso de trabajo, de esfuerzo para poder darle educación, alimento afectivo, alimento nutricional, la comida me refiero, ¿no? O sea, muchas dinámicas pudieran estar en los sistemas familiares que provocan precisamente el hambre afectiva. El hambre afectiva, la consecuencia de eso es la hipersexualización y el consumo. Es decir, se vuelven personas consumistas de diferentes formas, ya sea con compras compulsivas, ya sea con consumo de alcohol, sustancias, relaciones inadecuadas, tratando de llenar ese vacío afectivo, tratando de reparar, de alimentar esa hambre que tuvo origen en la infancia y que luego como adultos estamos buscando la forma de que eso no nos duela tanto, de que eso no se sienta adentro de nosotros como un vacío. El sobrepeso también es un síntoma de desconexión emocional con nuestra madre, de movimiento de amor interrumpido con ella. Y cuando nosotros comenzamos a explorar el vínculo materno a través de estas herramientas del campo inconsciente, hay fecha de caducidad para dar, hay fecha de caducidad para tomar. O sea, imagínate, estas personas tienen... a partir de los 25 años, puede ser un poco antes también dependiendo la madurez de la persona, dependiendo el proceso, dependiendo la historia familiar. Hay personas que maduran muy temprano, que comienzan a tomar la dirección de su vida a los 20, ¿no? Pero a partir de los 25 años, los padres se comienzan a deslindar de la responsabilidad de los hijos, comienzan a entregarle las riendas de su vida en sus manos, para que esta madre luego pueda dedicarse a su vida personal. Dejar de ser mamá para esta mujer implica que los hijos ya están solos por su cuenta. Esto no significa que se dejen de relacionar, pero sí significa que los deja de cargar, que deja de estar en esta frecuencia de preocupación que están muchísimas madres porque, ay, ¿qué le va a pasar? Ay, estará bien. Eso habla mucho de la falta de trabajo espiritual y psicológico de las madres, que las madres están eternamente preocupadas por los hijos. Te voy a decir algo de la preocupación que le escuché a una maestra en constelaciones. Decía, el padre o la madre que está preocupado por su hijo le está deseando la muerte,
porque la única manera de dejarse de preocupar es que el hijo esté muerto, porque es como sabe en dónde está. Como ya está muerto, ya no me tengo que preocupar. Entonces, la preocupación es una carga muy pesada para el hijo, porque implica que le pone límites a su crecimiento, a su exploración de la vida, a que tenga ese instinto de emprender, de atreverse a hacer cosas. Entonces, como mamá siempre está preocupada y con miedos de que me pase algo, de que, ay, no me vayan a robar, no me vaya a accidentar. Bueno, cada quien tiene su destino, oveja negra. Ya todos tenemos nuestro destino y nada ni nadie, ni la sobreprotección de nuestra madre nos va a liberar de ese destino. También es cierto que los destinos pueden ser modificados. Podemos cambiar el rumbo y la dirección de nuestro destino únicamente con conciencia. No con terapia mágica, no con amuletos, no con estampitas de santos, no con pensamiento mágico. Con eso no lo vamos a modificar. Vamos a modificar nuestros destinos cuando estos destinos son difíciles, caóticos, limitados, con enfermedades, con muertes simbólicas como pérdidas financieras, como que no puedes conectar con tu sentido de la vida. También eso es muy frustrante a veces. No sé quién soy, no sé para qué estoy aquí, no sé qué hago. Bueno, todo eso puede venir de una sobreprotección, de un exceso de amor, de un exceso de dar, de también este sentido de inutilidad que muchas madres provocan por ser esta madre helicóptero que decimos hoy. Está ese concepto ahora, ¿no? La mamá helicóptero, la mamá sobreprotectora, la mamá castrante, la mamá narcisista desde su victimismo o desde su agresión, porque tenemos diferentes personalidades dentro del arquetipo materno. No todas las madres aman a sus hijos y esa es una realidad. Romantizar el arquetipo materno es un error que necesitamos corregir hoy en día, porque por lo mismo que tenemos en un nicho, tenemos ahí en una idolatría hacia el arquetipo materno, no nos atrevemos a cuestionarlas, no nos atrevemos tampoco a señalar lo que se está haciendo mal desde este lugar de hijos, pero la terapia hace un gran trabajo de empoderarnos y de darnos esa fuerza para poderle poner límites, sobre todo cuando está transgrediendo nuestra vida personal, sobre todo cuando esta forma de amarnos significa que es una prisión para nosotros, significa también limitaciones, significa dolor, significa sufrimiento, pero sobre todo renunciar a nuestra vida personal. Como venimos también de tradiciones donde las mujeres y los hombres renuncian, se sacrifican, sufren, están como en este sentido de ser mártires dentro de los sistemas, pues nos dan esos ejemplos y muchos por tradición, por lealtad, los siguen teniendo esas dinámicas de ser ahí la víctima de la vida. Es importante tener orden en todos los aspectos de nuestra vida, porque nos dice la frase sistémica, primero es el orden y luego el amor, para que el amor pueda fluir para todos de manera nutridora, de manera que nos fortalezca, no que signifique debilitarnos. El amor nos puede intoxicar, el exceso de amor, tanto la falta como el exceso, decíamos ayer en el en vivo, tanto la falta como el exceso de amor hacen daño. Entonces es importante buscar un equilibrio. En las corrientes de la espiritualidad pura, ¿ok? Vemos ese equilibrio, vemos la importancia de mantenernos en el centro, de mantenernos en ese equilibrio, sin irnos a un polo, sin irnos al otro, sino siempre con equilibrio. Esto permite que los vínculos funcionen mejor para nosotros, que se establezcan mejor las relaciones y que las generaciones que van naciendo lleguen con más fuerza y con más poder también para ir a sus vidas. Entonces la mamá es de los vínculos más especiales que tendremos a lo largo de la vida, inclusive más que la pareja. Por eso, cuando elegimos una pareja, es importante tener orden con nuestro vínculo materno. Muchas madres sabotean nuestras relaciones de pareja.
porque no le gustó, porque ay, qué feo se viste, ese no me gusta para ti, ay, está prieto, ay, está gordo, ay, no tiene trabajo, ay, no me cae bien, su mamá, su familia, quién es, no, ellos no se apellida como yo quiero, no tiene dinero. Empiezan a veces las madres como a sabotear las decisiones de los hijos. Esa muchachita no me gusta, ay, no, las madres que sobreprotegen a los hijos varones siempre van a estar en competencia con las nueras, siempre van a estar en ese lugar de conflicto de territorio, ¿no? Y muchos hijos están en medio de ellas dos, de esas dos mujeres, ¿no? Estos hijos a veces son vencidos por el amor de madre, son vencidos por el chantaje, por el miedo al que se van a ir al infierno, por el miedo que los va a castigar Dios porque dejaste a tu madre y te fuiste y no volviste. Entonces muchas madres ignoran las leyes de la vida, ignoran los órdenes del amor que están implícitos en la vida, pero que al no poderlo reconocer, porque así se nos educó, así se nos enseñó a amar, así aprendimos también por las circunstancias de la vida y del sistema, pues vamos cometiendo muchos errores en el camino con los hijos. Pero las buenas noticias es que hay herramientas para solucionarlos, hay herramientas para corregir lo mal hecho. El tema es que haya voluntad para hacerlo, porque muchas veces quien vive y se beneficia del desorden es el que más va a impedir que se ponga orden. En este contexto que hoy hablamos de las madres que no quieren dejar de ser madres, que siempre quieren ser toda su vida mamá y quieren que sus hijos siempre sean de este tamaño para poderle encontrar sentido a su vida, muchas veces que encontramos esas dinámicas, pues los hijos no pueden crecer, no pueden ser exitosos, no pueden hacer nada sin el permiso de la madre y su vida gira alrededor de lo que la mamá siente, hace, dice y pide. Vemos estos chantajes y manipulaciones a través de las enfermedades, de sus achaques, de estos síntomas que de pronto se inventan. Hay madres que tienen hipocondria, que son hipocondriacas y que los hijos caen redonditos ante esos chantajes porque no tienen herramienta psicológica. La verdad es que cuestionar a la madre es muy difícil porque tendemos a proteger ese vínculo muchísimo por tradición, por religión, por sistemas de creencias, porque también nos han educado a ser así y también porque se beneficia el sistema capitalista de eso, aunque tú no lo creas. Estas dinámicas que vemos en los sistemas familiares afectan mucho los sistemas familiares y nuestras relaciones, pero beneficia mucho al sistema capitalista, porque nos mantiene dormidos, nos mantiene consumiendo, nos mantiene atrapados en adicciones, nos mantiene atados a relaciones disfuncionales, porque no tenemos ordenada la relación con nuestra madre, no hemos corregido el concepto del amor que se nos enseñó en casa, creemos que el amor es odio, creemos que el amor es sexo, creemos que el amor solamente es placer y ya. Creemos que la relación de pareja es así como nos lo plantean en la televisión, que cuando se acaba la película vivieron felices para siempre. No traemos esas ilusiones súper infantiles y es una consecuencia también de nuestra manera, de la manera en cómo nos criaron y de cómo también hay una parte muy importante que hace el padre dentro de la función de la crianza, que es despertarnos a la realidad y ayudarnos a separarnos de nuestra madre. Pero ¿qué sucede cuando el padre está ausente, como en esta imagen que te muestro? Aquí está el papá ausente, brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que no haya ahí la función paterna? Que los hijos no pueden tomar su autonomía, no pueden tomar su propio camino sin el peso de la culpa que implica dejar a sus madres atrás. Y esto es serio, es un problema grave, porque si estos hijos quisieran ser luego padres, van a hacer lo mismo, van a repetir lo mismo. Este hombre se va a ir porque así lo hizo su papá, va a dejar una madre sola con la carga, o bien esta madre va a asumir la responsabilidad de todo el sistema como también se acostumbra, porque son costumbres, son lealtades, es una manera de funcionar en los sistemas hasta que llega alguien a decir, así no me gusta, mamá, hasta que llega la oveja negra de la familia
a decir esto está mal, esto no se siente bonito, esto no parece amor, empieza a buscar herramientas, empieza a buscar su camino psicológico o terapéutico, encuentra esa relación con un terapeuta, con un facilitador o acompañante que le permita precisamente cuestionar lo que está mal en su sistema. Entonces, te hablaba del proceso, ¿cierto? Te hablaba que para poder resolver ese vínculo nos toma tiempo, sobre todo cuando la madre es difícil, como la mía, ¿no? Me ha tomado a mí un camino largo de poder tomar a mamá como es, con lo bueno y con lo no tan bueno. Cuando a veces hacemos la balanza, encontramos que hay más cosas que nos duelen que cosas que nos hacen sentir bien con respecto a ese vínculo. Y es duro. Es doloroso, no romanticemos el proceso terapéutico, pero tampoco le pongamos miedo y resistencias. Es hermoso cuando nos entregamos precisamente a un proceso de autoconocimiento, de acompañamiento emocional y sistémico para poder poner en orden nuestra vida. El orden nos da paz, el orden permite que funcionemos mejor, que tengamos más tiempo para ocuparnos en cosas importantes y no estar resolviendo problemas que no tienen solución a veces, sino más bien necesitan orden, ¿no? Es como me relaciono mejor con mi mamá. Hay veces que llegan así, quiero sanar la relación con mi mamá, y entonces llegan personas adultas, porque se constelan personas adultas, no se pueden constelar niños, ¿verdad? Los niños no llegan ahí al campo de la constelación. Para los niños hay otras herramientas también sistémicas, pero lo que recibo es generalmente adultos, ¿no? Entonces llegan ahí y dicen, quiero sanar mi relación con mi mamá, y cuando empezamos a revisar el vínculo, a preguntar qué ha pasado ahí, encontramos trauma. Y de pronto encontramos estas frases sistémicas que nos dicen, es tomar a mamá tal como es agradecerle por la vida que, por cierto, no nos dio, nos transmitió la vida, que es diferente. Eso es también algo que ellas necesitan ubicarse a veces, que se sienten con el poder de haber dado, yo te di la vida. No, mamá, no me la diste, me la transmitiste. A ti también te la transmitieron, porque la vida viene de lejos, la vida no la creaste tú. La vida la tomaste igual que yo la tomé, a través de una pareja que elegimos para llegar a la vida, a través del sistema que elegimos para nacer, ¿no? Pero no me la diste. Entonces, a veces ese adjudicarse ese poder en las madres las empodera para adueñarse de la vida de sus hijos, de sus decisiones, de sus destinos, de su futuro. Y necesitan límites estas mujeres, necesitan a veces que se les dé como esta orientación, estas palabras que de pronto van aprendiendo los hijos dentro del proceso de acompañamiento, para que puedan tomar esa fuerza de decirle no a la mamá. A la primera vez que yo le dije no a mi mamá, temblaba, o sea, a pesar de que era una mujer yo rebelde, que yo era una mujer rebelde, así yo tengo una violencia reactiva. O sea, yo no soy mala onda, ni soy mamona, ni contesto feo si yo no veo hostilidad. O sea, si yo siento que una persona viene con mala intención, viene con ganas de chingar, como decimos, yo te reacciono. O sea, yo no soy esa espiritualidad que de pronto se modela, de que te quedas callada, de que pones la otra mejilla. No, yo te pongo límites y te respondo si necesito responderte. Y eso es lo que yo tengo. O sea, cuando de pronto mi mamá me decía algunas cosas, yo le contestaba, me defendía, le devolvía la agresión, y era muy feo, porque luego terminábamos bronqueadas y nos dejábamos de hablar por meses de ley del hielo, yo viviendo ahí bajo el mismo techo, ¿no? O ya cuando me fui a vivir sola también, ¿no? Pasaban cosas. Me acuerdo que una vez mi mamá llegó a mi casa cuando ya vivía sola y empezó a criticar todo lo que había ahí, ¿no? Me empezó a juzgar, me empezó a hacer observaciones así como mala onda, porque estaba enojada porque me salí de su control, porque ya no me puedo controlar, porque ya no me puedo usar como muleta emocional, como basurero emocional. Entonces estaba muy, muy enojada por eso. Y llegó con esa energía y la corrí. Y bueno, pues mi mamá rara vez, nunca me visita, nunca hace eso por diferentes razones, sus razones, y las respeto.
pero sí reaccionaba yo así, ¿no? Tengo una violencia reactiva y la asumo y la trabajo y todo, pero a veces no la quiero limitar, a veces sí la quiero dejar salir, porque también hay personas que necesitan de esa energía violenta para ver los límites, para respetarlos. Entonces, la energía violenta es necesaria y hay gente que le tiene miedo. Hay gente que no sabe integrar la energía. Brigitte Champetier, una de las maestras con las que he estudiado, decía la energía asesina. Es la energía violenta también, ¿no? Entonces, esta energía nos permite, como te decía, poner el no, poner el límite, estar como en estas dinámicas en donde yo soy yo estoy decidiendo desde mí, desde mi lugar, desde lo que yo deseo y no desde la sombra que me impone mi madre, ¿no? Y cuando le dije por primera vez que no, cuando le puse límites, claro que se enojó, claro que me hizo un berrinche, claro que me dejó de hablar, claro que me hizo la ley del hielo, claro que se desquitó, claro que se vengó, claro que hizo todo eso, pero ya lo pude ver como me lo mostraba la constelación, que ella es una niña, es una mamá que está desde una energía infantil, desde una energía también de duelo. Y eso me ayudó también a comprender. Eso no significa que la relación se haya sanado, porque como te decía anteriormente, ella tiene también parte de responsabilidad en nuestra relación. Yo asumo la parte que me toca, pero no puedo asumir la parte que le toca a mi madre. Mi madre también necesita hacer un trabajo psicoterapéutico, sistémico, para que pueda respetar los límites del amor hacia los hijos. Entonces, esto a veces no sucede. ¿Por qué? Porque las costumbres, por las creencias de que nada más los locos van a terapia, porque qué va a decir la gente, qué vergüenza, qué me va a decir la vecina, qué me va a decir mi hermana, mi pareja, etcétera. Hay muchas excusas, ¿no? Detrás, pero también es súper incongruente. A veces algunas madres son súper incongruentes porque dicen, yo haría todo por mis hijos. A ver, ¿haz terapia? A ver, te quiero ver. Te quiero ver, mamá, te quiero ver que hagas terapia. Dices que haces todo por tus hijos, yo te quiero ver haciendo terapia, porque eso es hacer mucho. Las quiero ver. Entonces, a veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque es difícil hacer terapia, no es fácil. Es estar dispuesta a ver la realidad, asumir las consecuencias de nuestros errores, reconocerlos primero, para luego intentar repararlos si se nos permite. A veces las mamás ya no pueden reparar sus errores, porque el daño es muy grande y porque la solución es la distancia. La distancia también implica soltar, también implica tener ese espacio en medio de mamá y nosotros para poder rehabilitar nuestro corazón, para poder lograr que cicatricen nuestras heridas, sacar sus palabras de nuestra mente, sobre todo cuando vienen con carga de odio. Yo he entrado a campos de trabajo, a campos sistémicos donde hay mensajes programantes de desear de que sus hijos se murieran y textualmente decírselos, ¿no? Mejor te hubiera abortado, mejor no hubieras nacido, mejor tú te hubieras muerto en lugar de tu hermano. O sea, estas frases que de pronto le escuchamos a nuestras madres cuando estamos en el lugar del niño es una condena a muerte y eso traumatiza. Cuando somos adultos podemos sostenerlo mejor, sin embargo, sigue siendo doloroso que nuestros padres no nos miren, nos rechacen, nos juzguen, que por cierto nos dicen las constelaciones que el juicio es energía asesina. Cuando una madre nos juzga mucho, nos critica demasiado, es una energía asesina, nos quiere matar, nos está asesinando en cierta manera simbólica y es una forma de violentarnos, es otra forma de querernos desear la muerte a través del juicio, así como con la preocupación que te decía, ¿no? El primer punto, para tomar a mamá, ¿qué nos dice la sistémica? Aceptar la vida como vino, ¿ok? Aceptar la vida como viene es al precio que le costó, con todo lo que me costó a mí, porque también a mí me costó llegar. Es un precio que pagamos todos. Lo paga el padre, lo paga la madre y lo paga el hijo, porque hay 3 sís para que se pueda concebir la vida. Se necesita el sí del padre en el primer orden. Primero va la energía del padre, que es la semilla. En el orden del amor, primero va el padre y luego va la madre, ¿no? Entonces, mi sí también contó. Cuenta el sí de mi papá, de que sí quiso ser papá. Cuenta el sí de mi mamá, que también sí quiso ser mamá. Y cuenta mi sí, que sí quise nacer a través de ese sistema que elegí, ¿no?
Entonces, ese sí cuenta y es aceptar de dónde vino la vida, pero también reconocerla como un canal que me transmitió la vida, no como la portadora de la vida. Esto a nivel de jerarquía es muy importante. Tú no eres la portadora de la vida. A ti la vida se te transmitió para que luego la transmitieras, pero no eres la dueña absoluta de la vida. Eres la hija de la vida igual que yo, ¿no? Y luego, aunque se haya equivocado, aunque haya fallado, aunque no haya estado presente, así le digo sí. Acepto eso tal como fue. Esto significa que no estoy regateando, no le pongo expectativas de que corrija. Cuando yo acepto que así fue, me muevo del pasado y me ubico en el presente. Pero mientras estoy en el reclamo, mientras estoy con esta expectativa de que algún día me va a amar, algún día voy a conquistar el corazón de mi mamá, algún día me va a hablar bonito, algún día va a decir qué chingona eres, algún día va a decir qué bonito te quedó tu trabajo, eres un gran ser humano. A veces estamos todavía esperando que haga eso mamá y no lo va a hacer. Eso es aceptar, ¿no? Eso es integrarla, reconocerla, decirle sí, así como es, ¿no? A veces nos toca el doloroso proceso de darnos cuenta que mi mamá sí tiene amor disponible para otros, pero no para mí. Tiene actos de servicio para otros, pero no para mí. A veces soy testigo de eso. Mira, mi mamá sí tiene amor, pero el amor que tiene no es para mí. Y eso duele. Y eso necesita trabajarse. Porque entonces esa falta de amor, esa falta de mirada, ese desprecio que de pronto sentimos por parte de nuestra madre, se transfiere a la pareja, a nuestras relaciones de adulto, se transfiere también a nuestra relación con el éxito, con el dinero y con la vida. Nos desconectamos de la vida cuando no tenemos resuelto ese vínculo y nos conectamos de formas peligrosas, desequilibradas, tóxicas, violentas, ¿no? Entonces dejar de pedir lo que no tiene para nosotros es otra forma de tomarla. Es parte del proceso de tomarla y decir, te dejo de pedir lo que no tienes disponible para mí y yo me ocupo de lo que me faltó, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Me diste lo que podías y lo tomo, así como es, lo tomo. Aunque no haya sido todo lo que necesitaba, le digo sí. Esto es un proceso que necesita a veces un tiempo para que se logre. ¿El tiempo de quién depende? De ti. No depende del constelador, no depende de la herramienta, no depende del facilitador. Sin embargo, es importante encontrar un facilitador responsable que pueda abordar tu tema. Luego, integrarla internamente, es decir, tomar a mamá no siempre implica acercarse físicamente, era lo que te decía. Te acepto, así fuiste. Acepto lo que no estuvo disponible de ti y acepto lo que estuvo disponible de ti. Y te integro internamente, pero eso no significa que voy a estar aquí otra vez como estaba antes. Te integro, pero aún así prefiero mantenerte a la distancia. A veces encontramos esas frases dentro de las soluciones sistémicas que nos aporta la constelación, que la distancia es necesaria para poder sanar la relación, para poder sanar las heridas que se cicatricen y quizá se pueda reconciliar. Pero hay que llegar tenemos que entender que cuando llegamos a esa reconciliación por un proceso de conciencia, de comprensión, de resignificación del vínculo, de trabajar nuestras creencias, de cuestionar hasta nuestra religión para poder integrarla con ojos nuevos y desde el orden. Entonces, tomar a mamá es uno de los movimientos más sanadores dentro del campo de las constelaciones. Sin embargo, no siempre se logra la reconciliación. Y esta es una realidad. Recuerda que Constelaciones no trabaja con especulación, no trabaja con pensamiento mágico, trabaja desde la realidad, trabaja desde lo que es. Y esto es súper importante que lo comprendamos, porque quizá tú llegas a una constelación con expectativas de que, ya lo constelé, ya se va a arreglar todo, ¿no? A veces hay gente que llega con esa expectativa y en lo personal lo que hago a partir de la entrevista de la primera vez que los conozco es empezarle a decir a la persona, esto nos va a tomar tiempo.
¿Cuánto? No sabemos, pero una sesión no es suficiente para tu caso. Una sesión no va a bastar para que puedas acomodar este desorden, ordenarlo, ¿no? Una sesión no va a ser suficiente para que tú puedas hacer consciente tus heridas, tus conductas tóxicas, las consecuencias de lo que has vivido de duro y doloroso en tu sistema, ¿no? Entonces, pues eso es tomar a mamá. No es obedecerla en todo, no es sacrificarnos para que ella sea feliz, eso no es tomar a mamá. Eso es amor tóxico, eso es codependencia. Y es importante reconocerlo, insisto, el reconocimiento, la aceptación es parte de la curación. Si sigo en la ilusión, si sigo en la fantasía, si sigo en este pensamiento romántico acerca de lo que debería de ser mi madre y no es, y sigo esperando que sea lo que no puedo ser, también le estoy imponiendo una carga muy grande. Entonces, cuando nosotros aceptamos, decimos sí, la tomamos así como es una liberación para ambas partes, tanto para el hijo como para la madre. Los dos se liberan y entonces puede fluir una nueva posibilidad de relacionarse. Pero si el hijo, aún siendo adulto, sigue con este niño interno reclamando, con caprichos, con resentimientos, con reclamos, entonces es lo mismo, es la misma actitud que va a tener hacia la vida, hacia la pareja, hacia sus proyectos, hacia su entorno y sus diferentes sistemas, ¿no?